Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación a mi querido Juan Jorge Faúndez. A pesar de estar súper lejos de, de Santiago, a miles de kilómetros de distancia, me siento honrado y por supuesto me siento como en casa, junto a estos dos grandes amigos, al autor del libro, Juan Jorge, y al otro presentador, que también es mi amigo, Sergio Sánchez. Así que siento que esto es un momento bastante agradable para quienes estamos acá presentes, porque hay una buena onda y una buena relación. Quiero partir contando que a Juan Jorge Faúndez, a quien yo con mucho cariño, con mucho respeto, llamo el JJ bueno, y ustedes ya podrán imaginar quién es el JJ malo si es que están de alguna forma enterados del comidillo, de la chimuchina del mundo ufológico. Yo conocí a Juan Jorge hace 23 años, el año, casi 24, el año 2002, cuando yo estaba terminando mi tesis universitaria. Era un joven que estaba terminando su carrera de periodismo y necesitaba hablar con nombres relevantes del mundo de la ufología. Y Juan Jorge Faúndez, muy amablemente, en ese tiempo él, profesor universitario en la Universidad de Arcis, me recibió, me convocó a la universidad para que pudiéramos conversar del tema que en ese momento a mí me preocupaba, que era la relación entre la prensa y el mundo de los ovnis. Y ahí conocí yo a Juan Jorge, a este prócer del periodismo, a este señor con una estampa, ¿no? Con una trayectoria que lo hacía por lo demás muy respetable, y yo valoré mucho en ese momento que él se tomara el tiempo de conversar con un simple estudiante y para hablar de su trayectoria profesional, por cierto, pero ante todo de un caso que Juan Jorge fue el primero en divulgar en un libro. Me refiero, quienes conozcan del mundo de los ovnis lo conocerán también el caso. Me refiero al caso del cabo Armando Valdés, que tuvo lugar en abril de 1977, se publica en mayo del mismo año, y unas semanas después, un mes después, aparece el libro Ustedes nunca sabrán, de nuestro amigo, de Juan Jorge, donde por primera vez en un libro se habla de este caso. Es el primer libro de Faundes, es también el primer libro donde se habla del caso Valdés, y es el libro que me impulsó a mí a conversar con él, a conocerlo, a él, a acercarme a él. Y quiero valorar eso primero, ¿no? La voluntad de Juan Jorge, ese espíritu de académico cercano a los periodistas más jóvenes. Y, y desde entonces, desde el año 2002, mantenemos una relación estable, nos hemos encontrado en otras oportunidades. Hicimos lo que hace la gente, lo que hacía la gente del año 2008, 2009, 2010, nos empezamos a seguir en Facebook, que es una manera de demostrar, que era la manera de demostrar afecto en ese tiempo, ¿no? Y nos mantuvimos siempre en contacto permanente por email, preguntándonos cosas, mandándonos datos, qué sé yo. Él también entrevistó el año 83 a Armando Valdés en una entrevista que apareció en el diario La Tercera, y además investigó un caso que era el caso de los ovnis gigantes y lo explicó. Entonces Juan Jorge Faúndez no solo es un periodista de raza, sino que además es un investigador meticuloso y serio. Y no es una especie que abunde en el mundo de los ovnis. Al contrario, es muy difícil encontrar gente con los rasgos que nos ofrece aquí nuestro amigo. Una honestidad cabal, un espíritu crítico, una mirada aguda, una pluma también eh, respetable y muy fácil de leer. Y eso, esa pluma, ese espíritu crítico, esa mirada que va más allá de lo convencional, la ofrece también, y aquí vamos al libro, la ofrece en El regreso de Lilith. Este libro que sigue un poco digamos, la trayectoria de otros investigadores que se han adentrado en el mundo del paleocontacto, lo que antes se conocía como la astroarqueología, y que también en cierto momento se dio en llamar en los antiguos astronautas, ¿no? Aquí entra Juan Jorge Faúndez
en esta especie de legado de lo que hicieron antes otros autores chilenos como Ricardo Santander Batalla o Hernán Martínez o Rafael Lútguez, que son menos conocidos, pero que sin embargo también se metieron en este mundo de la lectura de documentos antiguos, del análisis, de la construcción de la historia de la humanidad y cómo pudo haber habido, según esta visión, cómo pudo haber habido una intervención de seres de otros planetas que quedaron en la cultura como dioses provenientes del espacio. Un poco eso es lo que nos ofrece el regreso de Lilith. A mí me pareció que este libro basado en los hallazgos arqueológicos, ciertamente, y que mezcla de una manera bastante particular, con un punto de maestría que vale la pena destacar, mezcla la novela con el ensayo, que en un momento del libro aparece personajes de ficción, J. Jones, el detective creado por J. J. Faundes, que le manda unos documentos que permiten entrelazar, que permiten construir la historia, el ensayo que después nos ofrece el autor. Eh, Esta mezcla de novela con ensayo, como digo, hace del libro algo muy llamativo, ¿no? Que al comienzo especialmente avanza a paso trepidante. Después baja la velocidad porque hay que analizar otros aspectos que conviene ver con más detalle, ¿no? Pero ese ingreso con un personaje de ficción permite dar un golpe de efecto que es muy llamativo y que a mí como lector me gustó mucho en ese sentido y en muchos otros también, pero particularmente en ese, es un libro atrevido. Y eso me parece súper digno de mencionar. Es un libro atrevido también porque propone una hipótesis desarrollada por el autor durante mucho tiempo. Yo sé que este libro tomó varios años en ser terminado porque las cavilaciones de Juan Jorge lo frenaban cuando más ímpetu tenía, ¿no? Eso ocurre mucho cuando uno trabaja una idea que de pronto se encierra en la idea y le cuesta tomar aire. Y yo sé, porque me lo comentó Juan Jorge en algún momento, que estaba ahí un poco frenado con este libro. Pero logró sacarlo adelante y lo saca muy bien. Y yo cuento esta especie de anécdota personal de que hubo tiempo, mucho tiempo de trabajo en este libro, porque es evidente que hay una investigación profunda, de que hay trabajo, de que hay análisis y de que hay reflexión en esta obra. Aparecen de pronto casos ufológicos, como el famoso caso de Rendlesham en Reino Unido. Aparece también de pronto Rael, el movimiento raeliano, y su creencia de que los dioses son seres también venidos del espacio, los Elohim. Y se mezcla esto con noticias de hallazgos arqueológicos. Hay una reconstrucción histórica también que es muy llamativa, que es muy especial y que yo creo que vale la pena destacar. Sí, es un libro atractivo, propone una idea, la idea de que estas diosas que vinieron a ayudar a dar un salto evolutivo, que hay un avance demasiado rápido en un momento de la historia de la humanidad que tal vez se podría explicar de esta forma. Y Juan Jorge construye una explicación. Uno puede o no estar de acuerdo, pero la construye, la presenta, pone sus pruebas sobre la mesa y ahora decida usted si esto está bien o está mal. Pero a mí me gusta eso, que haya atrevimiento y que haya un atrevimiento además genuino y honesto. Aquí no hay un ánimo en modo alguno de vender un pescado, como diríamos en Chile, no, de vender la pescada. No, no, aquí hay un autor que reflexiona y se nota en la construcción del libro. Se nota en la forma en que elabora la idea, en que presenta la hipótesis. Me gusta también porque va de la mano con la personalidad y va de la mano con el autor finalmente, que se mezcle ahí la sincronicidad, que se mezcle el I Ching, que aparezca el tarot, porque eso es la esencia del autor. Este es un libro de autor, y eso lo hace tan especial, y de un autor además al que yo respeto mucho. Me gustó mucho.
leer el regreso de Lilith. Me gustó porque, como decía al comienzo, sigue una trayectoria dentro de la literatura ufológica chilena, aunque no es un libro estrictamente de ovnis, es un libro, más bien es un ensayo reflexivo, ¿no? Pero tiene un punto relacionado con la ufología y tiene ciertamente un punto relacionado con la astroarqueología, y es en esa dinámica, en esa lógica, en donde se inscribe entonces el regreso de Lilith. Me gusta, me gusta que haya tomado este camino. Uno puede o no estar de acuerdo, hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo del libro, por cierto, pero yo siempre valoro una obra bien escrita, siempre valoro una obra que tiene estudio, que tiene ensayo, y en un mundo como el mundo de los ovnis o en un mundo como el mundo del periodismo donde las buenas plumas no abundan, uno agradece tener en sus manos, haber tenido la oportunidad en este caso de leer un libro de este nivel. Así que yo invito con toda la fuerza a leer El regreso de Lilith y le agradezco a Juan Jorge por haber tenido la fuerza y el empuje para terminarlo, porque a veces este tipo de proyectos que son complejos, porque es un libro que por momentos se mete en terrenos que no son fáciles de seguir, pero aún así él sacó adelante el proyecto y bueno, y está acá, ¿no? La prueba más palpable es que estamos hablando de él en esta presentación, en este coloquio donde valoramos, por cierto, a Juan Jorge y su trabajo. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por haber contado conmigo. Para mí es un honor estar aquí, aunque sea de manera virtual y aunque sea en diferido, pero, pero claro, me siento muy honrado. Y agradezco también a Juan Jorge, por haber pensado en mí para este pequeño video, este breve video. Muchísimas gracias.